El inicio de Facebook parecía algo sencillo y sin pretensiones. En 2003, Mark Zuckerberg, aún un joven estudiante de Harvard, tuvo una idea innovadora: conectar a sus compañeros en una plataforma donde pudieran compartir información, interactuar y construir una comunidad en línea. Era una idea revolucionaria, aunque limitada al campus universitario. La base era simple y funcional, una extensión del deseo humano de socializar y conectarse con los demás. En ese momento, nadie podía prever que algo tan inofensivo se convertiría en una herramienta global de poder y manipulación. Al principio, Mark trabajaba en el proyecto solo, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando se asoció con otros estudiantes, incluyendo a Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. El grupo estaba entusiasmado con las posibilidades y trabajaba incansablemente para mejorar la plataforma. De Facebook, como se llamaba inicialmente, empezó a ganar popularidad entre los estudiantes de Harvard, convirtiéndose en una fiebre local en pocas semanas. La idea era tan prometedora que rápidamente atrajo la atención de otras instituciones. Con el tiempo, la popularidad del sitio creció más allá de los muros de Harvard. Otras universidades comenzaron a adoptar la plataforma, y el equipo decidió ampliar aún más su alcance. Mark, obsesionado con hacer que la idea funcionara, pasaba noches en vela programando y ajustando detalles. Creía estar creando algo que cambiaría el mundo, aunque no tenía idea del tipo de interés que este proyecto despertaría. Pronto comenzaron a aparecer inversores, y la plataforma dejó de ser un simple proyecto estudiantil para convertirse en algo mucho más grande. Detrás de todo el entusiasmo, ya había señales de que las cosas no serían tan simples como parecían. Los amigos de Mark comenzaron a notar su creciente obsesión por el éxito del sitio. Parecía cada vez más distante, como si la idea de conectar al mundo fuera más grande que cualquier relación personal. Aún así, nadie cuestionaba la visión de Mark, quien ya mostraba indicios de su personalidad ambiciosa y calculadora. El equipo confiaba en él, sin saber que el éxito tendría un precio muy alto. El momento crucial llegó cuando aparecieron los primeros inversores reales. Sean Parker, cofundador de Napster, entró en escena, aportando no solo dinero, sino también una visión más amplia de cómo el sitio podría crecer y convertirse en una potencia global. Con Parker llegaron las conexiones con grandes empresarios e instituciones interesadas en apoyar el crecimiento de Facebook. Mark parecía estar en el camino correcto, pero esta entrada al mundo corporativo marcó el inicio de su transformación. El proyecto universitario estaba dejando de ser algo pequeño e idealista. The Facebook fue finalmente lanzado al público en 2004, eliminando el D del nombre. Ahora, simplemente Facebook, estaba listo para convertirse en lo que Mark siempre soñó: una red social mundial. Sin embargo, como muchas historias de ascenso, el éxito trajo consigo fuerzas que estaban más allá del control de sus creadores. A partir de ese punto, Facebook comenzó a atraer el interés de personas y organizaciones con objetivos muy diferentes al sueño original de Mark. La simplicidad de la idea pronto se oscurecería por intenciones mucho más siniestras. Con el crecimiento meteórico de Facebook, Mark Zuckerberg comenzó a cambiar de forma perceptible. El joven tímido y reservado de Harvard empezó a transformarse en alguien más frío, calculador y obsesionado con el control. Sus amigos y colegas notaron este cambio, pero lo atribuyeron a la presión de lidiar con un proyecto tan grande. Después de todo, Mark estaba manejando inversores, expectativas y la construcción de algo sin precedentes. Lo que nadie sabía era que este cambio iba mucho más allá del estrés. Algo oscuro comenzaba a apoderarse de él. Al principio, los cambios parecían pequeños, casi imperceptibles. Mark empezó a aislarse más, prefiriendo trabajar solo en lugar de compartir ideas con sus amigos. Las reuniones, antes relajadas y llenas de energía, pasaron a ser tensas. Hablaba menos, pero su presencia dominaba la sala de una manera casi intimidante. La obsesión por el control de la plataforma era evidente. Mark quería supervisar cada detalle, rechazando opiniones contrarias e ignorando cualquier crítica. Parecía estar construyendo algo más que una simple red social. Algunos de sus amigos más cercanos comenzaron a notar su obsesión por los datos. Hablaba sobre el poder de la información con un brillo extraño en los ojos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía comprender. Las personas confían en nosotros con su información, y ni siquiera saben lo que nos están entregando, dijo una vez durante una reunión. El comentario fue recibido con risas nerviosas, pero nadie sabía con certeza si estaba bromeando o hablando en serio.
Esa frase sería recordada como uno de los primeros indicios de algo mayor. Los cambios no se limitaban a su personalidad. Mark empezó a mostrar signos físicos de desgaste. Sus ojos estaban más hundidos, su piel más pálida y su postura, antes relajada, parecía más rígida. Algunos decían que solo estaba cansado, pero otros estaban seguros de que había algo más. Había una aura a su alrededor que hacía que las personas se sintieran incómodas. Era como si algo estuviera absorbiendo su energía, transformándolo en alguien irreconocible. A pesar de eso, continuaba trabajando incansablemente, impulsado por una fuerza que nadie podía entender. Las decisiones de Mark también comenzaron a reflejar esta transformación. Empezó a aceptar propuestas de negocios que antes habría rechazado, diciendo que eran necesarias para el crecimiento de la plataforma. Algunos amigos intentaron confrontarlo, cuestionando sus elecciones, pero él los alejó. «No entienden lo que estoy tratando de hacer aquí», dijo una vez, con una calma escalofriante. Era como si estuviera siguiendo un plan que solo él conocía, algo más grande que la propia idea de conectar personas. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores. Algunas personas cercanas a Mark decían que estaba teniendo encuentros con figuras misteriosas, hombres de traje que no parecían ser solo inversores. Otros decían que pasaba horas encerrado en su sala, trabajando en algo que nadie más podía acceder. El equipo, aunque preocupado, no se atrevía a cuestionarlo directamente. El proyecto era demasiado grande para fracasar, y Mark era la mente detrás de todo. Sin embargo, para aquellos que lo conocían bien, estaba claro que algo estaba profundamente mal. El éxito de Facebook rápidamente llamó la atención de grupos mucho más allá del sector tecnológico. Inicialmente, los inversores eran los únicos interesados en financiar la plataforma, pero pronto agentes del gobierno comenzaron a aparecer. Estos hombres, siempre bien vestidos y con palabras calculadas, se acercaron a Mark con propuestas tentadoras. Por lo que parecía, no se trataba solo de inversiones financieras, había algo más en juego. La presencia de estos agentes marcó el inicio de una nueva fase para Facebook, una que dejaría de ser solo una red social. Los agentes del FBI fueron los primeros en acercarse. Presentaron a Mark una visión convincente: usar Facebook como una herramienta de seguridad nacional. El argumento era simple y persuasivo. Con millones de usuarios compartiendo información personal, sería posible identificar comportamientos sospechosos y prever amenazas potenciales. El proyecto no solo sería lucrativo, sería un servicio patriótico. Mark, inicialmente, mostró resistencia, pero la idea de que su creación podría ser una pieza clave en la seguridad del país comenzó a sembrar una duda. Estas reuniones siempre eran discretas, realizadas en lugares aislados y con pocos detalles compartidos con el equipo. Los agentes llevaban documentos, diagramas e informes que mostraban cómo Facebook podría ser utilizado para rastrear movimientos, identificar patrones y crear perfiles detallados de individuos. Mark escuchaba atentamente, pero sus amigos notaron que algo cambiaba en él después de cada encuentro. Parecía más distante, más enfocado, como si estuviera procesando información que nadie más tenía acceso. Poco después, otro grupo entró en escena, agentes de la CIA. A diferencia del FBI, su enfoque era más profundo y aterrador. No hablaban solo de vigilancia, sino de control social. La idea era usar Facebook no solo para observar, sino para moldear comportamientos. Con los datos correctos, sería posible influir en decisiones políticas, manipular opiniones públicas e incluso prever revueltas antes de que ocurrieran. Facebook no sería solo una red social, sería una herramienta de dominación. Estos encuentros con la CIA marcaron la transformación definitiva de Mark. Comenzó a aceptar las propuestas con menos resistencia, viendo el potencial de poder que podría obtener. La plataforma, que antes era una idea para conectar personas, ahora se estaba convirtiendo en una máquina de control. La CIA ofrecía más que dinero, ofrecían protección, inmunidad y recursos ilimitados. Mark estaba siendo seducido por algo mucho mayor de lo que podía comprender. Para el equipo de Mark, estos cambios eran alarmantes. Notaron que se volvía cada vez más reservado, evitando discusiones y manteniendo información crucial para sí mismo. Algunos incluso intentaron investigar lo que estaba sucediendo, pero fueron rápidamente apartados. Mark estaba siendo manipulado por fuerzas más allá de su comprensión, pero, al mismo tiempo, parecía dispuesto a aceptar el papel que le ofrecían. El joven visionario estaba desapareciendo, y en su lugar surgía algo mucho más frío y peligroso.
Lo que comenzó como una red social para conectar personas fue rápidamente moldeado en algo mucho más siniestro. El FBI, en sus primeras reuniones con Zuckerberg, presentó una propuesta que parecía tanto audaz como perturbadora: transformar Facebook en una herramienta de vigilancia masiva. Argumentaron que la plataforma era perfecta para esto, ya que los usuarios compartían espontáneamente detalles personales que, en cualquier otro contexto, tomarían meses o años en ser recolectados por agentes gubernamentales. Mark, aunque dudoso al principio, comenzó a ver el potencial de esta propuesta. La justificación de los agentes era clara: seguridad nacional. El mundo estaba cambiando rápidamente y nuevas amenazas surgían cada día. Con Facebook, sería posible identificar comportamientos sospechosos, rastrear conexiones entre individuos e incluso prever acciones antes de que sucedieran. Era como crear un sistema nervioso para el gobierno, donde cada publicación, me gusta y mensaje sería analizado en busca de señales de peligro. Mark, joven e impresionable, fue seducido por esta visión, aunque no comprendía completamente sus implicaciones. La propuesta no solo implicaba monitorear, sino también categorizar a los usuarios en función de sus comportamientos. Grupos serían identificados y separados por intereses, creencias y tendencias. Esta clasificación permitiría al gobierno actuar de forma preventiva contra amenazas potenciales, neutralizando peligros antes de que se manifestaran. Los agentes lo presentaron como una extensión natural de la tecnología, pero en realidad era una forma de control social que eliminaba la autonomía de los individuos. Para Mark, la posibilidad de transformar Facebook en algo indispensable para el gobierno parecía irresistible. Sin embargo, había un precio. Para implementar este sistema, Mark tendría que ceder parte del control de Facebook. Información confidencial de los usuarios tendría que ser compartida con las agencias gubernamentales, algo que iba directamente en contra del propósito inicial de la plataforma. Durante una reunión, intentó argumentar en contra de la idea, insistiendo en que Facebook debía ser un espacio de libertad y conexión. Pero los agentes fueron implacables, reforzando que la seguridad era una prioridad y que estaría haciendo lo correcto. Con el tiempo, la resistencia de Mark comenzó a disminuir. Sabía que estaba siendo presionado, pero también comenzó a creer que el poder que se le ofrecía era una oportunidad única. Se justificaba a sí mismo pensando que, con suficiente control, podría dirigir Facebook hacia un bien mayor. Sin embargo, cada paso que daba hacia el acuerdo con el gobierno lo alejaba más de su visión original. La idea de conectar personas estaba siendo sustituida por la promesa de poder e influencia global. La propuesta inicial de vigilancia masiva fue aceptada parcialmente, pero con condiciones. Mark exigió que se le permitiera seguir desarrollando la plataforma como quisiera, mientras las agencias gubernamentales tendrían acceso a los datos en segundo plano. Este acuerdo marcó el inicio de una nueva era para Facebook. Ya no era un proyecto idealista, sino una herramienta de control, algo que transformaría la vida de miles de millones de personas sin que siquiera lo notaran. A medida que Facebook crecía, las reuniones de Mark Zuckerberg con figuras misteriosas se volvieron más frecuentes. Estos encuentros, siempre realizados en lugares discretos y lejos de la mirada pública, eran el centro de decisiones que moldearían el futuro de la plataforma. Mark, antes un joven accesible y abierto, ahora parecía un hombre lleno de secretos, movido por intenciones que ni siquiera sus amigos más cercanos podían comprender. El contenido de estas reuniones era un misterio para todos, pero el impacto era evidente en su personalidad. Los primeros encuentros fueron organizados por agentes del gobierno. Elegían lugares alejados, como almacenes abandonados o edificios discretos en áreas urbanas. Mark siempre estaba escoltado por hombres que lo protegían, pero también se aseguraban de que no compartiera nada de lo que se discutía. Cuando regresaba de estas reuniones, parecía tenso, cargando un peso que nadie podía aliviar. Era evidente que lo que sucedía allí dentro era mucho más que simples negociaciones financieras. Con el tiempo, las reuniones comenzaron a involucrar a otras figuras además de los agentes gubernamentales. Empresarios poderosos, científicos y hasta personas que no parecían tener conexiones claras con el mundo corporativo comenzaron a aparecer. Estas personas hablaban de tecnología avanzada, inteligencia artificial y el futuro de la comunicación global. Sin embargo, también había discusiones sobre comportamiento humano, manipulación de masas y cómo Facebook podría ser utilizado para guiar las decisiones de las personas. Mark absorbía todo, cada vez más fascinado por las posibilidades.
Estos encuentros comenzaron a moldear las decisiones de Zuckerberg de manera drástica. Empezó a implementar cambios en Facebook que no tenían justificaciones claras, pero que parecían seguir una lógica invisible. Funciones simples de la plataforma, como los algoritmos de las noticias, fueron alteradas para priorizar ciertos tipos de contenido, manipulando lo que los usuarios veían. Nadie sabía con certeza quién estaba realmente detrás de estos cambios, pero los efectos eran innegables. Facebook estaba dejando de ser una red social para convertirse en una máquina de influencia. Las reuniones también comenzaron a despertar rumores entre los pocos que sabían de su existencia. Algunos decían que Mark estaba siendo amenazado, obligado a cooperar con un plan mayor. Otros creían que se había involucrado voluntariamente, seducido por el poder que le prometían. El propio Mark parecía dividido. A veces mostraba señales de resistencia, pero en otras ocasiones parecía completamente comprometido con lo que se proponía. La lucha interna que enfrentaba comenzaba a consumirlo. Estas reuniones secretas continuaron durante años, volviéndose cada vez más intensas e involucrando figuras aún más misteriosas. En un punto, Mark desapareció durante semanas, sin que nadie supiera dónde estaba ni con quién se estaba reuniendo. Cuando volvió, era evidente que algo había cambiado. Ya no era el mismo. Sus decisiones se volvieron más audaces, casi arrogantes, como si tuviera acceso a un conocimiento que nadie más poseía. Las reuniones habían transformado a Mark en algo completamente diferente, y Facebook ahora seguía un camino que solo él entendía. Con el paso de los años, los cambios en Mark Zuckerberg se volvieron imposibles de ignorar. Ya no era el joven innovador de Harvard, lleno de entusiasmo y pasión por su idea. Su apariencia física comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Su piel se volvió pálida, casi translúcida, y sus ojos, antes brillantes y expresivos, ahora parecían vacíos, como si estuviera constantemente agotado o consumido por algo que nadie podía ver. Además de los cambios físicos, su comportamiento también sufrió alteraciones significativas. Mark, quien siempre había sido meticuloso y detallista, comenzó a mostrar rasgos casi obsesivos. Parecía incapaz de relajarse o desconectarse del trabajo, dedicando cada momento a Facebook. Amigos y familiares notaron que evitaba las conversaciones personales y parecía cada vez más desinteresado en cualquier cosa que no fuera la expansión de la plataforma. Para muchos, se estaba convirtiendo en una máquina, impulsada solo por números y algoritmos. El impacto emocional de esta transformación era evidente en sus interacciones. Mark, que antes podía inspirar a las personas a su alrededor, ahora parecía generar incomodidad. Había algo en su presencia que ponía nerviosos a los demás, como si siempre estuviera escondiendo algo. Durante las reuniones, raramente hacía contacto visual y sus palabras eran escogidas con una frialdad casi aterradora. Ya no era el joven visionario, era alguien que había perdido algo esencial, algo humano. Colegas cercanos comenzaron a reportar episodios extraños relacionados con Mark. Frecuentemente desaparecía por largos periodos, reapareciendo con explicaciones vagas. Había rumores de que estaba en contacto con personas poderosas y, posiblemente, peligrosas. Algunos incluso sugirieron que estaba involucrado con algo que iba más allá del gobierno o el mundo corporativo, algo que estaba lentamente consumiendo su alma. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, pero todos sabían que algo estaba terriblemente mal. Lo peor era que Mark parecía aceptar estos cambios sin resistencia. Cuando algunos amigos antiguos lo confrontaron, él respondía con indiferencia, como si ya no le importara. Todo esto es parte del proceso, dijo una vez a un colega que cuestionó su salud. Era como si creyera que lo que estaba sacrificando, su salud, sus emociones, su humanidad, era necesario para alcanzar algo mayor. Para él, Facebook no era solo un proyecto, era un propósito. A medida que su apariencia y comportamiento continuaron deteriorándose, muchos comenzaron a cuestionar qué estaba realmente sucediendo. Mark estaba siendo consumido por su propia ambición o por algo más grande y oscuro. Los cambios físicos y emocionales eran resultado de la presión y el trabajo incesante, o eran un signo de que estaba involucrado en algo que nadie podía comprender. Estas preguntas siguen sin respuesta, pero algo era evidente: Mark Zuckerberg ya no era el mismo. La presencia de agentes gubernamentales ya parecía inquietante por sí sola, pero lo que realmente marcó la transformación de Mark Zuckerberg fue la aparición de algo más allá de la comprensión humana. Una noche, en una de las reuniones secretas que realizaba, algo ocurrió. No eran solo hombres de traje discutiendo tecnología y seguridad nacional.
Había algo más presente. Fue en esa ocasión cuando surgieron las primeras evidencias de una fuerza no humana, los reptilianos. Mark fue visto entrando en un edificio sin ventanas, acompañado por hombres que no mostraban ninguna emoción. Un estudiante curioso que lo siguió reportó haber escuchado sonidos extraños provenientes del interior del edificio. Voces amortiguadas, susurros en tonos guturales, y luego, algo que sonaba como un rugido. El sonido no parecía humano. El estudiante, aterrorizado, huyó antes de descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. Pero no fue el único en notar que algo estaba mal esa noche. Los reptilianos, descritos en diversas teorías como seres interdimensionales o extraterrestres, eran figuras en las que pocos creían. Sin embargo, todo empezó a tener sentido conforme los cambios en Mark se hacían más evidentes. Testigos que se atrevieron a hablar sobre los encuentros dijeron que estos seres eran imponentes, con piel escamosa y ojos brillantes que parecían penetrar en la mente de quien los mirara. No hablaban con palabras, sino que se comunicaban telepáticamente, transmitiendo ideas y órdenes que no podían desobedecerse. Estos seres no estaban interesados solo en Facebook como red social. Para ellos, el proyecto era una herramienta perfecta para algo mucho mayor: la manipulación y el control de la humanidad. La recolección de datos era solo el comienzo. Los reptilianos querían estudiar las emociones humanas, comprender patrones de comportamiento y, eventualmente, utilizarlos para conquistar el control total. Veían a Facebook como el experimento perfecto, un laboratorio global donde podían observar y manipular a miles de millones de personas al mismo tiempo. Mark, por lo que parece, se convirtió en un intermediario entre los reptilianos y el mundo humano. Inicialmente, parecía reacio, pero el fascino por el poder que ofrecían estos seres era irresistible. Prometieron acceso a tecnologías avanzadas, una mayor comprensión del universo, sobre todo, un lugar destacado en el nuevo orden que estaban creando. Mark, movido por su ambición y quizás por la influencia directa de estas criaturas, empezó a ceder. Su transformación física y emocional parecía ser parte de un proceso mayor, algo que aceptó como el precio a pagar. Las evidencias del involucramiento de los reptilianos se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Surgieron relatos de encuentros en bosques, luces extrañas en el cielo y desapariciones misteriosas. Algunos de estos testimonios fueron silenciados, pero otros lograron hacerse públicos, siendo rápidamente descartados como teorías de conspiración. Sin embargo, quienes estaban cerca de Mark sabían la verdad. Él había cruzado una línea sin retorno, y Facebook ya no era simplemente una herramienta de vigilancia. Era la base de un experimento global dirigido por fuerzas más allá de la comprensión humana. Al principio, la presencia de agentes del FBI y la CIA parecía alarmante pero comprensible. Después de todo, el gobierno a menudo se involucra en proyectos tecnológicos de gran impacto. Sin embargo, todo cambió cuando las reuniones comenzaron a incluir a los reptilianos. Estos seres, mucho más antiguos que la propia humanidad, eran tratados por los agentes como aliados en un plan mayor. Era evidente que la relación entre ellos ya existía desde hace años y que Facebook era solo una pieza más en el tablero. Los reptilianos no buscaban dinero ni poder político, pues ambos eran irrelevantes para ellos. Lo que realmente querían era el control absoluto sobre la humanidad, no por fuerza física, sino mediante la manipulación mental y emocional. La alianza con las agencias gubernamentales de los Estados Unidos estaba basada en un interés mutuo. El gobierno aportaba los recursos humanos y tecnológicos necesarios para recolectar datos, mientras que los reptilianos ofrecían sus tecnologías avanzadas y su conocimiento sobre el comportamiento humano. Mark Zuckerberg fue rápidamente integrado en esta relación como una figura central. Era el intermediario perfecto, joven, ambicioso y brillante, pero también manipulable. Para el gobierno, era un genio que podía transformar Facebook en una herramienta de vigilancia global. Para los reptilianos, era un peón que podía ser moldeado para servir a sus intereses. Mark comenzó a recibir visitas frecuentes de ambos lados, siendo convencido de que su colaboración era esencial para la evolución de la humanidad. A medida que las reuniones se intensificaban, las exigencias de los reptilianos se hicieron más claras. Querían acceso irrestricto a los datos recolectados por Facebook, desde preferencias de consumo hasta las emociones más profundas de los usuarios. Con esta información, podían mapear la mente humana y desarrollar algoritmos capaces de predecir e incluso manipular comportamientos a gran escala. El gobierno, por su parte, vio esto como una oportunidad para garantizar su supremacía global,
convirtiéndose en el único capaz de controlar y anticipar revoluciones, cambios sociales e incluso guerras. Mark fue lentamente convencido de que esta alianza era inevitable. Los reptilianos le ofrecieron algo que no podía rechazar: acceso a tecnologías que lo colocarían por delante de cualquier otro visionario en la historia. Hablaron de inteligencia artificial tan avanzada que podría pensar como un humano, pero con la lógica impecable de una máquina. También prometieron conocimiento sobre el funcionamiento del universo, algo que fascinaba profundamente a Mark. Poco a poco, comenzó a ver a los reptilianos no como una amenaza, sino como aliados en su ambición de transformar el mundo. Sin embargo, había señales de que no todo era tan sencillo. Mark mostró ocasionales indicios de resistencia, como si quedara en él una parte que entendía el peligro de esta alianza. A pesar de esto, la presión del gobierno y el magnetismo de los reptilianos resultaban irresistibles. Fue convencido de que Facebook sería el pilar de una nueva era, una era donde la humanidad sería guiada hacia un futuro mejor. Lo que quizás no comprendía era que, en ese futuro, la humanidad perdería todo control sobre sí misma. Con miles de millones de usuarios conectados diariamente, Facebook se convirtió en un gigantesco laboratorio social. Lo que comenzó como una herramienta para conectar personas rápidamente se transformó en un medio para observar y manipular comportamientos a gran escala. Cada me gusta, cada comentario y cada interacción proporcionaban datos valiosos que permitían comprender cómo pensaban y reaccionaban las personas. Lo que parecía un pasatiempo inocente para los usuarios era, en realidad, un complejo experimento dirigido por fuerzas con objetivos mucho más oscuros. Mark Zuckerberg, ahora profundamente involucrado con los reptilianos y el gobierno, sabía que Facebook era mucho más que una red social. Era el epicentro de un experimento global sin precedentes. La información recolectada era analizada para identificar patrones de comportamiento humano. Los algoritmos estudiaban cómo reaccionaban los usuarios a noticias, imágenes e interacciones sociales, creando mapas emocionales detallados. Estos datos eran luego utilizados para predecir y manipular decisiones, moldeando las opiniones de las personas sin que ellas lo notaran. El propósito de este experimento iba mucho más allá de la publicidad dirigida o las ganancias financieras. El objetivo era probar los límites de la manipulación psicológica en masa. Con las herramientas adecuadas, era posible inducir cambios de opinión, fomentar conflictos o incluso silenciar disidencias. Todo se hacía de forma invisible, camuflado bajo actualizaciones aparentemente inocuas en el algoritmo. El usuario promedio no percibía que estaba siendo manipulado, creyendo que sus elecciones eran completamente libres. Esa era la genialidad del experimento. Un aspecto particularmente inquietante era la forma en que se explotaban las emociones humanas. Facebook comenzó a priorizar contenidos que provocaban reacciones fuertes: indignación, miedo, ira o alegría extrema. Estudios internos demostraron que las emociones negativas, como el miedo y la ira, generaban más interacción, y esto fue ampliamente explotado. Noticias falsas, polémicas y discusiones inflamadas eran promovidas deliberadamente, creando divisiones profundas entre grupos sociales y políticos. Era un escenario cuidadosamente orquestado, y las personas eran solo piezas en el tablero. La recolección de datos no se limitaba a las interacciones públicas. Mensajes privados, historial de navegación e incluso patrones de movimiento eran rastreados y analizados. La plataforma no solo sabía lo que pensaban los usuarios, sino también cómo podrían reaccionar ante ciertas situaciones. Esto permitía crear simulaciones detalladas de comportamientos futuros, como si cada persona fuera una variable en un gigantesco experimento psicológico. Para Mark y sus aliados, esto no era solo ciencia, era control absoluto. La transformación de Facebook en un laboratorio social marcó el fin de la privacidad y de la autonomía de los usuarios. Desde el momento en que alguien se conectaba a la plataforma, sus datos eran recolectados, analizados y utilizados para moldear su visión del mundo. Lo más aterrador era que Facebook incentivaba a los usuarios a compartir cada vez más sobre sus vidas, reforzando la ilusión de que estaban en control. Pero la verdad era otra: cada publicación, cada interacción, cada emoción expresada en línea era parte de un experimento mucho mayor. Uno de los aspectos más siniestros del Facebook manipulado por los reptilianos era su capacidad para controlar las emociones humanas. Con el control absoluto del contenido que aparecía en los feeds de noticias, la plataforma comenzó a influir directamente en la forma en que las personas sentían y reaccionaban ante los eventos a su alrededor. No solo se trataba de informar,
sino de generar respuestas emocionales específicas que pudieran ser aprovechadas. Mark Zuckerberg sabía que las emociones eran la clave para el control de masas. Instruido por los reptilianos y el gobierno, comenzó a utilizar esta vulnerabilidad natural de la psique humana. Las emociones fuertes, como el miedo, la ira y la esperanza, hacían a las personas más susceptibles a la manipulación. Por ello, los algoritmos de Facebook comenzaron a priorizar contenidos diseñados para provocar esas reacciones. Poco a poco, los usuarios fueron condicionados a responder emocionalmente a todo lo que veían, creando una sociedad más polarizada y emocionalmente inestable. Un ejemplo claro de esta manipulación fue el uso de noticias falsas. Durante eventos políticos importantes, como elecciones, Facebook se inundaba de información conflictiva y, a menudo, fabricada. El propósito no era solo desinformar, sino dividir. Las personas se involucraban en debates acalorados, tomaban bandos y reforzaban sus prejuicios. Al final, la verdad se volvía irrelevante. Lo que importaba era controlar las emociones, y Facebook estaba en el centro de esta estrategia. Otro aspecto aún más perturbador fue la manipulación directa del estado de ánimo de los usuarios. Experimentos internos demostraron que era posible cambiar el estado emocional de una persona simplemente alterando el tipo de contenido mostrado en su feed. Publicaciones optimistas podían mejorar el ánimo de alguien, mientras que contenidos negativos podían inducir tristeza o ansiedad. Esto se hacía sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios, quienes se convertían en sujetos de pruebas psicológicas masivas. Este control de las emociones tenía un propósito mayor. No se trataba solo de mantener a los usuarios comprometidos con la plataforma, sino de preparar el terreno para manipulaciones futuras. Una población emocionalmente inestable es más fácil de controlar, más propensa a aceptar narrativas impuestas y menos inclinada a cuestionar. Para los reptilianos y sus aliados humanos, esta era la oportunidad perfecta para implementar sus agendas sin encontrar resistencia significativa. Mark lo sabía y, aún así, permitió que el plan continuara. La manipulación de información y emociones en Facebook reveló el verdadero poder de la plataforma. Ya no era solo una herramienta de conexión o entretenimiento, era una máquina de control psicológico. Cada emoción, cada pensamiento, cada decisión de los usuarios estaba siendo moldeada por el algoritmo, que respondía a intereses mucho más grandes que simples ganancias económicas. Para los miles de millones de personas conectadas a la plataforma, era imposible escapar de este ciclo. Y, lo peor de todo, la mayoría ni siquiera se daba cuenta de que estaba siendo controlada. A medida que Mark Zuckerberg se sumergía más profundamente en el control absoluto de Facebook y en sus sombrías alianzas, comenzó a perder algo esencial: su propia identidad. Amigos cercanos que lo conocieron antes del ascenso de la plataforma decían que había cambiado por completo. El joven visionario, que hablaba con pasión sobre conectar al mundo, había sido reemplazado por una figura fría y distante, casi mecánica. No era solo un cambio en su comportamiento, parecía que algo en él había desaparecido. En un principio, Mark intentaba mantener un poco de su antigua personalidad. Aparecía en eventos públicos, hablaba sobre innovaciones y trataba de mostrar entusiasmo. Pero, a medida que Facebook crecía, estas apariciones se volvieron más raras. Sus palabras, antes llenas de energía, se volvieron monótonas y calculadas. Ya no era el mismo. Cada entrevista, cada declaración parecía ensayada, como si siguiera un guión cuidadosamente elaborado. Las personas a su alrededor notaban la diferencia, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. Esta pérdida de identidad no era solo emocional, sino también física. Mark comenzó a mostrar signos de un desgaste extremo. Su piel era cada vez más pálida, sus ojos tenían un brillo vacío y su postura parecía tensa, casi rígida. Algunos colegas notaron que rara vez dormía y que pasaba días enteros encerrado en su oficina, trabajando en algo que nadie más podía ver. Ya no era Mark Zuckerberg, el joven innovador. Era otra cosa, algo que pocos lograban comprender. Las reuniones con los reptilianos y los agentes gubernamentales jugaron un papel clave en esta transformación. Mark fue moldeado por fuerzas externas, manipuladas por promesas de poder y conocimiento. Los reptilianos, en particular, parecían exigir cada vez más de él. No se trataba solo de información, también buscaban su voluntad, su autonomía. Mark se convirtió en el intermediario perfecto, no porque lo quisiera, sino porque ya no tenía fuerzas para resistir. Había momentos en los que Mark parecía darse cuenta de lo que le estaba pasando. Durante reuniones privadas con viejos amigos,
Hacía pausas largas y miraba al vacío, como si intentara recordar algo perdido. «Siento que algo está mal», dijo una vez a un colega, pero nunca desarrollaba la idea. Estas raras muestras de vulnerabilidad pronto se desvanecían bajo su obsesión por seguir expandiendo Facebook. Era como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que lo consumía lentamente. Al final, la pérdida de identidad de Mark no era solo un reflejo de su ambición, sino un símbolo del impacto devastador del poder absoluto. Se había convertido en una cáscara de lo que alguna vez fue, un hombre controlado por fuerzas más grandes que él mismo. Lo que quedaba de su humanidad estaba escondido bajo capas de manipulación y oscuridad. Para quienes lo conocieron en sus inicios, esta transformación era tan aterradora como el propio propósito que Facebook estaba adoptando. La entrada de los reptilianos en el plan global de manipulación a través de Facebook marcó un punto sin retorno. Para estos seres, que habían observado a la humanidad durante siglos, la tecnología representaba una oportunidad única. Antes, actuaban de manera sutil, influyendo en gobiernos y culturas desde las sombras. Pero con el surgimiento de plataformas como Facebook, encontraron la herramienta perfecta para acelerar sus planes. Facebook no era solo un medio de control, era un puente entre sus intenciones y la dominación total de la humanidad. Los reptilianos veían a Facebook como un experimento en escala global, donde podían observar y moldear el comportamiento humano sin levantar sospechas. Para ellos, cada usuario era un dato, una pieza de un rompecabezas más grande que buscaban resolver. Sus objetivos iban más allá de la simple dominación. Deseaban entender la mente humana en sus mínimos detalles. Utilizando sus tecnologías avanzadas, llevaban a cabo análisis profundos de las emociones y patrones de conducta, transformando a Facebook en una herramienta de precisión para sus oscuros fines. Mark Zuckerberg fue cuidadosamente seleccionado como el líder de este experimento. Era joven, brillante y extremadamente ambicioso, pero también manipulable. Para los reptilianos, él era el intermediario ideal. Le ofrecieron conocimientos avanzados, tecnologías que prometían revolucionar el mundo y la posibilidad de estar a la vanguardia de una nueva era. A cambio, Mark debía ceder cada vez más control sobre Facebook y, eventualmente, sobre sí mismo. Lo que parecía un intercambio beneficioso pronto se convirtió en una relación parasitaria que comenzó a consumirlo. Sin embargo, los reptilianos no actuaban solos. Manipulaban gobiernos y corporaciones para garantizar que el experimento siguiera adelante según sus planes. Agencias como el FBI y la CIA creían estar utilizando a Facebook como una herramienta para sus propios objetivos de vigilancia, pero en realidad, eran peones en un juego mucho mayor. Los reptilianos orquestaban cada movimiento, asegurándose de que todas las partes involucradas trabajaran sin cuestionar el verdadero propósito. Con el tiempo, los signos de la influencia reptiliana se hicieron más evidentes. Los cambios en los algoritmos de Facebook, el fomento de divisiones sociales y el uso masivo de datos para predecir comportamientos no eran casualidades. Cada acción estaba calculada. Los reptilianos estaban moldeando la sociedad humana a su imagen, preparando el terreno para un control total. Facebook dejó de ser una simple red social para convertirse en un arma de manipulación psicológica y emocional. A pesar de todo, algunas personas comenzaron a notar patrones extraños. Investigadores independientes y antiguos empleados de Facebook denunciaron experimentos de manipulación emocional y control de información. Estos informes fueron rápidamente desacreditados. Los reptilianos, con su profunda influencia, aseguraron que cualquier intento de exponer la verdad fuera considerado una teoría conspirativa. Para ellos, el experimento aún estaba en su fase inicial, y su culminación sería mucho más sombría de lo que cualquiera podía imaginar. Con el control casi total de Facebook, los reptilianos activaron la etapa más oscura de su plan, la manipulación directa de la psique humana. Sabían que las emociones eran la llave para controlar a las masas, y Facebook era el medio perfecto para explotar esta vulnerabilidad. Cada interacción, cada me gusta, cada comentario proporcionaba datos que les permitían ajustar los algoritmos para influir directamente en cómo las personas pensaban, sentían y actuaban. La manipulación se llevaba a cabo de manera sutil, casi imperceptible. Los contenidos mostrados en los feeds de noticias eran seleccionados cuidadosamente para provocar reacciones específicas. Historias de tragedias se alternaban con publicaciones divertidas o inspiradoras, creando un ciclo emocional que mantenía a los usuarios en un estado constante de vulnerabilidad o alerta. Este desequilibrio emocional hacía que las personas fueran más receptivas a las sugerencias y más fáciles de manipular.
Una de las técnicas más perturbadoras empleadas por los reptilianos era la inducción de miedos concretos. Noticias exageradas sobre crisis económicas, desastres naturales o conflictos sociales eran promovidas deliberadamente para mantener a los usuarios en un estado de ansiedad permanente. Esto no solo aumentaba el tiempo que las personas pasaban en la plataforma, sino que también las hacía más dependientes de ella como fuente de seguridad e información. Además, la plataforma suprimía sistemáticamente los pensamientos críticos. Los comentarios y publicaciones que cuestionaban las narrativas dominantes eran ocultados o etiquetados como desinformación. Al mismo tiempo, se promovían contenidos que reforzaban estas narrativas, creando una sensación artificial de consenso. Esto desalentaba el pensamiento independiente y fomentaba la conformidad, alineando a los usuarios con los objetivos de los reptilianos. Otro aspecto alarmante era el uso de inteligencia artificial para predecir comportamientos humanos. Los datos recolectados por Facebook permitían a los reptilianos crear perfiles psicológicos increíblemente detallados. Con esta información, podían prever cómo reaccionaría una persona a determinados estímulos, lo que era aún más preocupante, manipular sus decisiones a largo plazo. Este nivel de control era tan preciso que parecía sacado de una obra de ciencia ficción, pero era una realidad oculta tras cada interacción en la plataforma. En última instancia, la manipulación de la psique humana a través de Facebook no era solo un experimento de control, era una redefinición de lo que significaba ser humano. Al explotar las emociones más profundas y moldear los pensamientos de las personas, los reptilianos estaban borrando lentamente el libre albedrío. Los usuarios seguían creyendo que tenían control sobre sus vidas, pero la realidad era otra. Estaban siendo guiados como marionetas por fuerzas que no entendían y no podían ver. El control casi absoluto que los reptilianos tenían sobre Facebook reveló la magnitud de su amenaza a la humanidad. Ya no se trataba únicamente de vigilancia o manipulación psicológica, sino de una dominación total y sistemática. Su plan final era utilizar Facebook como una herramienta para transformar la sociedad en un sistema de control absoluto, donde cada pensamiento y acción de las personas fueran monitoreados, previstos e, incluso, corregidos si se desviaban de los objetivos de los reptilianos. La primera fase de este plan consistía en crear un mundo donde la privacidad dejara de existir. Facebook ya había conseguido esto al persuadir a miles de millones de personas a compartir voluntariamente sus vidas. Pero la siguiente etapa era aún más inquietante: conectar todos los aspectos de la vida de una persona a una única identidad digital. Fotos, mensajes, transacciones financieras y hasta datos biométricos serían integrados en un solo perfil que los reptilianos usarían para controlar a cada individuo. Una vez consolidado este control, la humanidad se volvería completamente dependiente del sistema. Facebook se transformaría en el eje de todas las interacciones sociales y económicas. Sin acceso a la plataforma, una persona quedaría efectivamente excluida de la sociedad. Esta dependencia absoluta era precisamente lo que los reptilianos buscaban, ya que haría imposible que alguien resistiera. La conformidad se convertiría en una necesidad, y las personas aceptarían las reglas impuestas sin cuestionarlas. Pero el alcance de su amenaza iba más allá de lo físico. Había una dimensión espiritual en juego. Al manipular emociones y pensamientos, los reptilianos estaban, en efecto, drenando la esencia de la humanidad. No solo controlaban las acciones de las personas, sino que debilitaban su voluntad y creatividad. El objetivo final parecía ser transformar a los humanos en una raza subyugada, incapaz de pensar o actuar por sí misma. Era una esclavitud que trascendía el cuerpo. Era una prisión de la mente y del alma. Algunas voces intentaron alzar la alarma sobre este plan, pero fueron rápidamente silenciadas. Los activistas y periodistas que buscaban exponer la verdad se encontraron con que sus cuentas en Facebook eran eliminadas, sus publicaciones censuradas y sus reputaciones destruidas. Cualquier intento de advertir al público era etiquetado como una teoría conspirativa. Los reptilianos, con su control sobre las estructuras de poder, aseguraron que ninguna verdad llegara a la luz. Para ellos, la humanidad ya estaba derrotada, solo faltaba consolidar su dominio. La amenaza a la humanidad era inminente y cada día se acercaba más. Con cada actualización, cada nueva función, Facebook se volvía más indispensable y omnipresente. Las personas seguían creyendo que vivían sus vidas libremente, pero la realidad era que estaban siendo guiadas hacia un futuro donde la libertad dejaría de existir. Y cuando finalmente se dieran cuenta, sería demasiado tarde para resistir.
El impacto de Facebook sobre la privacidad y la individualidad fue devastador. Lo que comenzó como una red social evolucionó hasta convertirse en un sistema que monitoreaba todos los aspectos de la vida de sus usuarios. Fotos, conversaciones, preferencias y hábitos cotidianos eran recolectados, analizados y utilizados para moldear decisiones. La ilusión de control que se daba a los usuarios era exactamente eso, una ilusión. En la práctica, cada interacción era un dato entregado voluntariamente al sistema. La privacidad fue erosionándose de forma gradual, casi imperceptible. Las personas comenzaron a compartir cada vez más sobre sí mismas, creyendo que estaban conectándose con amigos o expresando sus opiniones. Pero detrás de esto, los algoritmos de Facebook recolectaban y procesaban todo. Cada palabra escrita, cada imagen publicada, era utilizada para construir perfiles psicológicos detallados que luego eran vendidos o entregados a quienes controlaban el sistema. Estos mismos datos eran utilizados para manipular y predecir el comportamiento de los usuarios. El colapso de la privacidad llevó directamente a la pérdida de la individualidad. Con los datos analizados constantemente, los usuarios comenzaron a ser moldeados por las recomendaciones, los contenidos dirigidos y las presiones sociales invisibles. Sus decisiones, que antes parecían libres, estaban ahora profundamente influenciadas por lo que veían en Facebook. Era como si cada persona estuviera siendo empujada hacia un molde predefinido, donde sus diferencias y pensamientos únicos eran gradualmente borrados. Además, Facebook incentivaba la conformidad. Los algoritmos priorizaban contenidos populares que reforzaban opiniones mayoritarias, mientras que las ideas divergentes eran ignoradas o desacreditadas. Esto creó un entorno donde las personas temían expresar pensamientos contrarios por miedo al rechazo social o al ostracismo. En lugar de celebrar la diversidad, la plataforma promovió la uniformidad, reduciendo la individualidad de sus usuarios. Esta pérdida de privacidad e individualidad era exactamente lo que los reptilianos querían. Una humanidad homogénea, predecible y fácilmente manipulable encajaba perfectamente en sus planes. La libertad de pensamiento representaba un obstáculo para su dominio, y Facebook se convirtió en el mecanismo perfecto para eliminarla. Transformar a cada persona en un dato predecible aseguraba que ninguna resistencia significativa surgiera en su contra. Al final, el colapso de la privacidad y la individualidad dejó a la humanidad completamente vulnerable. Las personas ya no eran individuos, sino engranajes de un sistema que las usaba para sus propios fines. La única libertad que les quedaba era la ilusión de que todavía estaban en control de sus vidas. Pero la verdad era otra. Cada pensamiento, cada elección, estaba siendo cuidadosamente monitoreada y manipulada. El mundo, una vez lleno de diversidad y creatividad, estaba siendo transformado lentamente en un espacio homogéneo y controlado, exactamente como los reptilianos habían planeado.